Seguimos dialogando hoy con Gerardo Caetano, historiador, politólogo, sobre los dichos, este comunicado que ha leído el comandante en jefe del Ejército. Tú decías, bueno, un punto de inflexión en lo que ha sido la postura de las Fuerzas Armadas desde la salida de la dictadura hasta este momento, y que fue clave de alguna forma lo que pasó con la identificación de los restos que aparecieron en el batallón 14, que eran del maestro Julio Castro, y que se determina, entre otras cosas, por parte de los especialistas, de que fue ejecutado. Tiene un disparo en el cráneo, esos restos que fueron hallados. No debemos perder el foco. El foco es, digamos, la información probada científicamente de las condiciones que rodearon la muerte terrible del maestro Julio Castro. Esto, ¿qué novedades trae? En puridad, pocas, porque se había mentido muchísimo. Se dijo que aquí nunca se había asesinado. Bueno, se sabe que se asesinó. Que se tomaba como parte de una verdad compleja, pero bueno, se asumía que podían haber muerto presos políticos en la tortura, que no aguantaron la tortura, ¿verdad? Hoy sabemos que el maestro Julio Castro no murió en la tortura, que fue rematado, pero también sabemos que los 5 fusilados de Soca en el 74 fueron fusilados, y hay una presunción muy fuerte de que quienes vinieron en el segundo vuelo fueron también fusilados. Que se habla de 20 y pico de personas en ese 22 caso. Personas es lo que se habla, pero no hay una lista referida. Pero, ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso, en puridad, es el impacto que produce en un conjunto muy amplio de la población la constatación firme de lo que muchos ya decían, incluso con documentación, de que aquí hubo una práctica sistemática e institucional de terrorismo de Estado que involucra a las Fuerzas Armadas y al Estado civil militar de la dictadura. Frente a eso, la sociedad uruguaya ya no puede alegar ignorancia. Ese es el foco. Ante eso hay un impacto social muy grande. Yo he escuchado a muchas personas que han dicho, bueno, yo creía que había que dar la vuelta a la página, ahora advierto que se ha mentido mucho, ahora quiero saber, quiero investigar y quiero que haya justicia. El presidente de la República solicitó, a través del Ministerio de Defensa, que hubiera un pronunciamiento del comandante en jefe. Es muy claro, si uno lee el documento, que es un documento de transacción. Es un documento que no es la pluma, la abuela pluma. Es un documento en donde, y esto es un elemento muy importante, es un documento en donde se dicen cosas, en donde se buscan balances. El general Aguerre lo dice: mi opinión es la opinión de todos los generales. Esto es muy importante, porque recordemos, el anterior comandante había tenido diferencias muy fuertes con los generales, una de ellas aludías tú, la solidaridad mostrada en forma personal por buena parte de los generales, entre ellos el que es hoy comandante en jefe, con el general que hoy está bajo prisión por el caso Nidia Zabalzagaray. Es bastante claro que Aguerre buscó un texto que refiriera un consenso del generalato. Y eso, digamos, si bien genera restricciones en el documento, hay obvias restricciones. Por ejemplo, yo creo que a esta altura del partido lo del pacto de silencio es un secreto gritado a voces. Todos sabemos que hay pacto de silencio. Y todos sabemos que hay pacto de silencio no solamente dentro de los militares, también hay pacto de silencio que involucran a civiles. Por eso es muy importante que el teniente general Aguerre, en primer lugar, establezca el cese inmediato de ese pacto de silencio. Pero es tan así porque es un pacto que no está escrito. Y que él dice desconocer. Sin embargo, da la orden en una institución vertical. ¿Para dónde te parece que va? ¿Hacia quién va ese mensaje? Y yo creo que va a muchos soldados que de manera totalmente lateral participaron en estos hechos. Personal de tropa, decís de alguna Por ejemplo, forma. yo no tengo la más mínima expectativa, y creo que la ciudadanía no debe tener ninguna expectativa respecto a que los principales responsables de delitos de lesa humanidad digan algo. No tengo ninguna expectativa. Han tenido todas las oportunidades. Incluso durante mucho tiempo fue doctrina el hecho de que, bueno, no van a ser juzgados, que cuenten bajo el anonimato la verdad.
la Comisión para la Paz les permitía una oportunidad histórica en donde podían dar pistas de verdad en el anonimato absoluto. No lo hicieron. Peor aún, mintieron. O sea, no hay que tener expectativa de que los grandes torturadores, los grandes responsables del terrorismo de Estado, los grandes responsables de la cadena de mandos en el periodo, y también yo no tengo expectativas respecto a civiles que estuvieron en connivencia con estos pactos de silencio, avancen en la verdad. Sin embargo, muchas de estas investigaciones han surgido de denuncias o de pistas otorgadas por otras personas. No sabemos qué personas. Yo presumo que son personas que tuvieron vínculos laterales con los casos. ¿Pueden haber participado, por ejemplo, en enterramientos de cuerpos en estos lugares? Absolutamente, absolutamente. Demos un ejemplo. El oficial de policía, el personal de policía que participó directamente en el arresto, que finalmente fue un secuestro de Julio Castro, ante el Poder Judicial, ante el juez, ha reconocido ese episodio e incluso ha avanzado en ciertos elementos. Él no está en ese pacto de silencio, por lo menos a partir de sus dichos. Entonces tal vez haya una red muy amplia en donde, bueno, haya personas que de manera indirecta tengan involucramiento y puedan arrojar pistas. Gerardo, también había un capítulo allí en esta declaración que muchos dicen faltó, otros dicen, bueno, no es necesario que eso se haga expresamente, el pedir perdón por parte de las Fuerzas Armadas por todo lo que pasó. ¿Cómo ves eso? Por supuesto de que hay una exigencia de perdón. Yo repito, yo quiero ayudar al general Aguerre, porque tengo expectativas en él y porque tengo expectativas en otros oficiales superiores de este ejército que no tienen involucramiento y que no deben hacerse solidarios con un ejército que cometió las tropelías que cometió el ejército durante la dictadura. Sin embargo, para apoyar al teniente general Aguerre hay que exigirle, y hay que exigirle no solamente discursos, sino hechos. ¿Cuáles te parece que son los hechos entonces que tendrían que acompañar? Bueno, en primer lugar, tiene que abrir el ejército, y obviamente esto necesita hechos de otros lugares, por ejemplo, el presidente de la República y el Ministerio de Defensa, el mando. No olvidemos que las Fuerzas Armadas tienen como mando superior al presidente de la República, tienen que llevar adelante investigaciones absolutamente independientes, que no pueden hacerlas los militares, respecto a la búsqueda de documentación. Se encontró documentación. Eso se supone se estaba haciendo en algunos lugares, por ejemplo, la Cancillería. Se está haciendo, hay que hacerlo mucho más, hay que hacerlo con mucha más firmeza. Es uno de los reclamos de la sentencia de la Corte Interamericana. Pero al mismo tiempo hay que llevar adelante investigaciones mucho más firmes que involucren al personal superior de las Fuerzas Armadas. Y también, y esto es muy importante, hay que confrontar a quienes mintieron con las evidencias de que mintieron. Y en ese sentido tienen que cesar definitivamente solidaridades. Por supuesto que esto implica verdad y que cuando se reconozca la verdad, obviamente implica un pedido de perdón por parte del Estado y por parte de las Fuerzas Armadas. Algunos militares manejan ese extremo, ¿no? Que tiene que ser el Estado el que pida perdón y no las Fuerzas Armadas. Tienen que ser los dos. En puridad debieran ser lo mismo, porque las Fuerzas Armadas son parte del Estado. Pero las Fuerzas Armadas, durante los años de la dictadura, actuaron, algunos han hablado de un partido sustituto, actuaron como un actor que fue incluso más allá del Estado, que monopolizó al Estado. Entonces, como institución, tiene una responsabilidad especial. Yo creo que el general Aguerre convoca a la reconciliación nacional. Yo creo que no es el momento de apelar a la reconciliación nacional, porque la palabra reconciliación es una palabra muy radical. Todos los teóricos de la reconciliación, incluso si vamos al origen semántico de la palabra, establecen que la reconciliación es una actitud absolutamente radical, que solamente puede surgir del reconocimiento pleno de la verdad. Esto, por ejemplo, se suele apelar a la Comisión de la Verdad Sudafricana. La Comisión de la Verdad Sudafricana exigía la verdad, toda la verdad, frente a los familiares de las víctimas, y en esos casos, y de acuerdo
a un procedimiento que establecía restricciones. A la salida del apartheid, decís tú. A la salida del apartheid. No era un pedido de perdón genérico, no era un reconocimiento vago, como ya ha hecho el ejército uruguayo en el año 86, de pérdida de los puntos de referencia. No, no, es un reconocimiento de la verdad en su radicalidad. Y en función de eso, al mismo tiempo, y creo que este es otro aspecto positivo del mensaje del general Aguerre, es el reconocimiento de que una institución del Estado, de un Estado de Derecho como es el Uruguay, no puede encubrir ni puede tolerar en sus filas a asesinos. No puede tolerar a quienes cometieron terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad. Eso es una inflexión. ¿Por qué? Porque hasta este momento, con algunas marchas y contramarchas, el ejército no había, a través de sus principales voceros, no había establecido de manera tan clara una frontera respecto a ese ejército responsable de terrorismo de Estado. Gerardo, gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ti. Nosotros nos vamos a la pausa, luego vamos a recibir a responsables de la Fundación Teletón, lo que fue la campaña que se hizo hace pocas horas y todo el proyecto que incluye la inauguración en marzo y comienza a funcionar ya el centro que se instala en Frei Bento. Ya regresamos.